Días. Queremos dar la cordial bienvenida para todos los que se están conectando para nuestro servicio de celebración dominical. Recordando que nuestro enfoque y propósito es adorar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto me llega a compartir un versículo en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo se cumplió 100% igual que todas las profecías del Antiguo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestro dolor, nuestras culpas, nuestros pecados y resucitó, venciendo sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Él nos dio ese libre acceso para entrar a la presencia de Dios Padre. Ya no necesitamos ritualismo religioso, esfuerzo humano, méritos que pudiéramos hacer para llamar la atención de Dios y ganando su favor. No. Ya a través de la sangre de Cristo y su sacrificio podemos entrar a adorar a Dios, porque Él nos dio una herencia, una legalidad, como hijos de Dios. En Juan dice que a los que le recibieron, le dio autoridad y de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, vamos a disfrutar, adorar a Dios, conjunto con todo el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, ahora vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener acá y te damos gracias por tu victoria, Señor, porque Dios levantó a Cristo entre los muertos y tenemos libre acceso, Señor, libertad para entrar a tu presencia. Gracias, Dios, porque por tu llaga somos sanados. Tú nos llevaste de nuestros pecados. Gracias porque tu sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Gracias por tu amor infinito, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Señor. Quizás no podamos comprender ese maravilloso amor que tú has tenido con cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, enfoquemos nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo a adorar a Dios en este servicio de celebración y damos gracias. Bienvenido. Dios le bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador
Qué bonito es recordar ese glorioso día de su sacrificio, donde su sangre pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Antes muertos, ahora vivimos en Él. Hoy recordamos ese sacrificio y de todas las teorías que existen sobre cómo o cuándo o de qué manera fue la resurrección de Jesús. Se dice que robaron el cuerpo, que quedó mal herido y que por ende se pudo sanar y a los 3 días recuperarse totalmente y brillar. Pues no. Jesús murió, Jesús resucitó al 3er día y pagó por nuestros pecados. Y es por ese sacrificio que hoy somos aceptos ante la presencia de nuestro Padre y podemos ir confiadamente y clamar: Abba Padre. Señor, te damos gracias y te honramos por este sacrificio. Bendecimos tu nombre y te adoramos, porque eres el único Rey. Eres excelso, eres sublime, Señor. Eres eterno y eres incomparable. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, hoy mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Oh, tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Gracias.
Espíritu de Dios, revélame al Hijo. Anhelo explorar las profundidades del Padre. En intimidad, déjame ver tu corazón. Quiero conocerte más y permanecer en ti. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar, encontrarte en mí. Oh, revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Oh, como en un espejo quiero mirar, encontrarte en mí. Te anhelamos, Cristo. Y que cuando me vean, te vean. Y que cuando me vean, te vean, Jesús. Que cuando me vean, te vean. Y que cuando me vean, te vean. Y que cuando me vean, te vean. Que cuando me vean, te vean. Y que cuando me vean, te vean. Que cuando me vean, te vean.
Hola, ¿qué tal? Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos una vez más por este medio. Te comentamos los anuncios de esta semana. Si te gusta compartir tu lectura bíblica con otros, puedes participar en nuestras reuniones de QT, que se realizan todos los días en 2 horarios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 8 de la noche. Te invitamos a participar de nuestros servicios de oración. Nos reunimos los martes a partir de las 6 de la tarde. En este espacio puedes compartir tus peticiones de oración y tener la oportunidad de orar por las de tus hermanos. Cada primer domingo del mes tenemos Santa Cena. Te animamos a que puedas prepararte de antemano teniendo en casa alimentos alusivos al pan y al vino, y así poder compartir en familia este hermoso recordatorio del amor de nuestro Señor. Al finalizar el servicio dominical, no te vayas. Tendremos un tiempo de conexión para quienes nos visitan por primera vez, y así puedan conocernos y nosotros a ustedes. También tendremos un tiempo de comunión para los miembros de la casa, ambos vía Zoom. Los enlaces para estas reuniones estarán en la descripción. Amada familia, qué bueno tenerles por acá y bueno, para mí es un privilegio compartir la palabra en este día. Quiero decirles que les extrañamos como familia y bueno, esperamos que pronto pase esto para que nos volvamos a ver. Quiero orar para iniciar esta palabra. Sé que va a bendecir muchísimo la vida de todos nosotros y bueno, vamos a orar por eso. Señor, te damos gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra, Señor, de enseñar. Oro para que tú puedas, Señor, ayudarme a poder hablar lo que está en tu corazón, Señor, lo que está en tus pensamientos, Señor, todo lo que tú me has estado hablando, Señor, acerca de esta prédica, Dios, y que pueda caer en buena tierra, Señor, que esta palabra pueda dar frutos, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, para mí es un privilegio, como les dije. Son varias cosas, muchísimas cosas las que Dios nos ha hablado como familia en toda esta cuarentena, en estos 5 meses o 4 meses que ya llevamos, pero bueno, solamente quiero enfatizar, por supuesto, en la temporada en la que estamos. En la temporada es Jesús y hemos estado leyendo en el QT acerca de Jesús encarnado. Ha sido increíble poder ver todas las señales, prodigios que Jesús hacía estando en la tierra y cómo personas eran sanadas por él, cómo personas eran libres de demonios y cosas que tenían. Y ver la historia de Jesús siempre es nuestro mayor modelo, es un héroe, ¿sabes? Etcétera. Así que bueno, esta prédica yo la titulé "Ese fue Jesús, yo no". He oído muchas veces esta frase y hasta yo mismo la he dicho. Los que hemos dicho esto, de una u otra manera, reconocemos a Jesús como único, como poderoso, como inigualable, como el único que puede hacer las cosas que él hizo, pero nos deja a nosotros fuera de la ecuación. Es decir, te deja a ti y a mí sin ninguna responsabilidad de todas las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Porque decimos, ese fue Jesús quien lo hizo, yo no puedo hacerlo. Y para ponerles un ejemplo, a veces en algunas oportunidades que yo he aplicado esto, a veces cuando me toca perdonar a una persona que me hizo mucho daño, etcétera, una de las excusas para no hacerlo es decir, ese solamente fue capaz de hacerlo Jesús. Yo no creo ser capaz de eso. O por ejemplo, cuando nos toca orar por un enfermo, no creemos que puede ser sanado porque decimos, ese fue Jesús en ese tiempo, pero ya en este tiempo no pasan las mismas cosas. Pero la Biblia dice lo contrario, dice cosas como en Hebreo 13:8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. También dice otra parte de la Biblia, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y la verdad, obviamente vemos la vida de Jesús y Jesús fue increíble en todos los sentidos, cada una de sus enseñanzas, cómo ponía en su lugar a los líderes religiosos, cómo sanaba a los enfermos, cada enseñanza que él da, como por ejemplo el Sermón del Monte. Es increíble, es un líder fuera de liga, literalmente. Pero
Jesús era y es el hombre también hoy en día más cotizado de las personas, más cotizado por los enfermos, más cotizado por los endemoniados, por las personas más necesitadas. Hoy en día, cuando una persona está muy enferma, dice, me quiero acercar a Dios. Cuando una persona le está pasando un problema muy fuerte, a pesar de que esa persona puede estar lejos de Dios, siempre es una opción poder acercarse a Jesús. Su vida causó revuelo desde su nacimiento, con la llegada de los sabios cuando fueron a adorarlo, como por ejemplo, el rey Herodes se perturbó e hizo una reunión con todos los líderes religiosos de Jerusalén para que les diera explicación de quién era el Mesías y de dónde iban a ser. Así fue tan relevante el nacimiento de nuestro Señor. Asimismo, por supuesto, todos los acontecimientos durante el ministerio de Jesús que hemos estado leyendo en el QT, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, la sanidad de muchos enfermos, liberaciones de demonios, etc. Acá en Marcos 1, 32, 34 dice, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Y en resumen, una de las cosas que quiero enfatizar en esta primera parte de esta enseñanza es que todas las cosas que Jesús hizo obviamente son extraordinarias. Nos hace ver que Él es un líder único. O sea, no solamente es nuestro Salvador y que tuvo como principal propósito salvar a la humanidad, sino también tuvo como propósito también sanar a las personas de su dolencia, de los ataques demoníacos que tenía, de los dolores, personas que estaban siendo atemorizadas por espíritu por años, personas que estaban por una enfermedad por muchos años. Cuando Jesús llegaba, hacía muchos milagros. Pero no solamente quiero poner así como el título, ese fue Jesús, yo no quiero que te salgas de la ecuación, no quiero que solamente veamos las señales y los prodigios que Jesús hizo como algo imposible de hacer, porque yo creo que hoy, en este tiempo, también es posible, como dijimos en el versículo anterior, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Obviamente también en la Biblia no alcanzó a registrar todos los acontecimientos, como dice en Juan, que Jesús hizo, porque si no, obviamente no existiera un libro capaz de registrar todo eso. Simplemente se nos reveló a nosotros lo que está escrito. ¿Para qué? Deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Por qué los milagros de Jesús están señalados de esa forma? Están escritos ahí ¿por qué? O sea, ¿qué tengo que aprender yo de eso? No solamente, creo que es la parte más importante, no solamente para darle gloria a Él, no solamente para darle honra y saber que Él puede liberar a una persona, sino también para que tú y yo lo podamos practicar. Y ese es el punto, creo que el tema central de esta palabra. Ahora, ¿qué papel jugamos tú y yo con todo esto? Tenemos la responsabilidad, 1, de imitarlo a Él, 2, de andar como Él anduvo, y 3, de hacer cosas mayores de las que Él hizo. Qué responsabilidad, hermano. Nada más con esa palabra, ustedes harán. Quiero que hagas esta palabra personal. Yo haré. Dilo ahí en tu casa. Yo haré cosas mayores de las que Jesús hizo. Y algunos versos de la Biblia, por supuesto, respaldan esto. Como por ejemplo, 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, las obras maravillosas que tú y yo sabemos de Dios, sabemos de Jesús, son para que proclamemos lo que Él hizo y para que podamos llevar a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Pero mira cómo en la primera línea de este versículo nos recuerda quiénes somos, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo que te está queriendo decir a ti y a mí en esta palabra es que para que nosotros nos metamos en el que proclamemos las obras, primero tú tienes que saber quién eres tú en Dios. Primero tienes que saber que eres linaje escogido, que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Cuando entiendas eso y eso se te sea revelado por el Señor, entonces el
se hará mucho más fácil. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Qué increíble este verso, porque me gusta mucho esta palabra que dice, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Es decir, cuando Dios le hace un llamado a una persona que está enferma, cualquier persona que esté separada de Dios, Dios te va a utilizar a ti como instrumento de Él para que te puedas acercar a esa persona. De una u otra manera. Te va a capacitar a ti, te va a utilizar a ti para que todas las cosas que tú has estado aprendiendo acerca de Jesús encarnado, acerca de la Biblia, acerca de los evangelios, donde vemos las obras más maravillosas de Jesús, las puedas practicar en cada una de esas personas. También dice en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y este vocablo testigo se traduce al griego martus, que significa mártir, y significa ofrecer testimonio en relación con hechos verificables. Y mira qué increíble que cuando Jesús va a ascender al Padre, lo que le dice a los discípulos que estaban congregados en ese lugar es, ustedes van a recibir poder, y con ese poder ustedes serán mis testigos. Ahora, la única manera, como lo vimos en esta definición de testigos, que es mártir, es que tú puedas no solamente hablar de algo que tú viviste o que tú viste, puede ser un testigo presencial, testigos oculares, etcétera, sino que tú no solamente lo puedes hablar, sino que lo puedas respaldar con un hecho verificable. Cuando tú hablas y cuando tú respaldas con un hecho verificable, ya en ese momento las personas creen automáticamente porque estás combinando no solamente tu conocimiento y tu revelación acerca de lo que está escrito en la palabra, sino también con hechos. Y así yo creo que esto lo hace muy bien, o lo dejó escrito y lo hizo obviamente muy bien Pablo en 1 Corintios 2:4, que dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Wow, qué increíble es esto, porque Pablo nos está diciendo que cuando llegó en este momento a Corintio, él no lo hizo con palabras que pudieran sorprender a las personas, él lo hizo como un testigo. Y un testigo es una persona que no solamente habla palabra, sino también que puede verificar con sus hechos que lo que está hablando es real. Y dice acá, si no lo hice con demostración del Espíritu y de poder. Qué increíble esto definitivamente me encanta, porque vemos que el Evangelio no solamente es una cuestión de palabras, el Evangelio es algo también que tú tienes que vivir y experimentar tú mismo para que tú puedas entonces darle a los demás lo que tú mismo has experimentado. No es lo mismo decirle a una persona, obviamente, no sé, Dios te va a salvar de ese aprieto económico que tienes, y cuando ni siquiera nunca has vivido en un aprieto económico, como por ejemplo, nunca has vivido esa palabra que dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú vives esa palabra en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, tú entonces con poder y demostración le puedes decir a otra persona, brother, hermana, te quiero decir que a pesar de mi necesidad, Dios hizo un milagro en mi vida, lo hizo por esto, por esto y por esto. Es decir, tu palabra está siendo verificada por algo. Y eso obviamente trae que la persona pueda, a través del Espíritu Santo, pueda convencerse de que las cosas de Dios son real. También obviamente en ese mismo hilo, hablando de hechos, vemos a un Pedro y a los demás discípulos siendo testigos de la obra de Jesús cuando Pedro salía a predicar y se convertían 5,000, 3,000 personas y se congregaban a la iglesia para ese momento. Vemos a unos discípulos que no solamente pasaron a ser responsables o pasaron a ser actores en toda esta película del Evangelio, así como antes, de repente antes la única persona que veían era al Señor, a Jesús, porque bueno, era el que estaba al frente. Sin embargo, Él se encargó
de promocionar a sus discípulos. Él se encargó de que los discípulos pudieran experimentar ellos mismos, ir a una región, porque fueron enviados de dos en dos, fueron enviados los 12, los 72, etcétera, para que ellos pudieran experimentar. No es que Jesús no podía ir a esas regiones, claro que él lo podía hacer, pero como líder, él prefirió enviarlos para que cada uno, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus, entre comillas, su incompetencia, pudiera experimentar lo que es una sanidad de un demonio, lo que es una sanidad de una persona que estaba lisiada por tantos años, lo que es que las personas pudieran conocer a Dios directamente. Jesús los expuso para que ellos mismos pudieran experimentar eso. Así que bueno, creo que también dice aquí en Hechos 2:43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¡Wow! Qué increíble que los apóstoles llegaron a hacer las mismas cosas que vieron hacer de su maestro, que vieron hacer de Jesús. Todas las cosas. Dice también que en ese mismo pasaje de Hechos, creo que 2, cuando Pedro está acudiendo al templo cerca de la oración de la tarde y ve a una persona lisiada a la puerta del templo, y esa persona le dice, dame algo. Y Pedro le dice, no tengo nada para darte, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y eso mismo lo hizo porque él vio a su maestro hacerlo. Él vio a su maestro cuando sanó a muchas personas que tenían la mano paralizada, muchas personas que pasaban años por una enfermedad, por ejemplo, la mujer que tenía el derrame de sangre por yo no sé cuántos años, o aquella persona, el hombre lisiado que estaba en el estanque esperando que el agua fluyera para él meterse y poder ser sanado. Y solamente cuando Jesús vino fue que ese hombre experimentó como tal la sanidad y por supuesto muchos otros milagros. Es decir, obviamente nosotros vemos a la vida de los discípulos, vemos la vida de Jesús, y es una vida que reta definitivamente. Yo leo todos estos meses que hemos estado trabajando con esta temporada acerca de Jesús y veo que su vida definitivamente confronta, su vida reta, nos reta como cristianos y decir, wow, Señor, yo quiero ser como tú. Pero para no seguirte hablándote de algunos hombres de la Biblia, porque inconscientemente pensamos que ellos son los héroes para nosotros, y sí son héroes, obviamente, porque fueron hombres que pagaron un precio muy duro para ese momento donde el cristianismo estaba reluciendo. Pero sin embargo, ellos son personas como tú y como yo. Y obviamente cuando digo que inconscientemente para nosotros son unos héroes, porque a veces vemos que un Pablo, que a veces vemos que nosotros no podemos hacer las cosas como hizo Pablo, y si comparamos la vida de Pablo con la de nosotros, prácticamente nosotros somos una cucaracha, porque estamos aquí, bueno, imagínate, yo estoy aquí en San Antonio de los Altos, le predico de vez en cuando a algunos vecinos, hago algunas ciertas cosas que algunas he tenido victorias, otras he tenido derrotas, pero veo un Pablo que está predicando en toda Asia, sin internet, sin wifi, sin iPhone, sin Xiaomi, para aquellos que tienen su Xiaomi, etcétera. Es una broma para todos, pero vemos un Pablo que está, wow, sin muchas capacidades, sin muchas tecnologías, pudo alcanzar a muchas personas. Entonces, pero obviamente nosotros compararnos con cada uno de ellos, a veces solemos lanzar esa responsabilidad solamente a ellos. Bueno, pero esos fueron los discípulos que hicieron ese tipo de cosas. Bueno, pero ese fue Jesús porque obviamente era Dios y ya en este tiempo obviamente que ya es distinto y todo el contexto es totalmente diferente, ya Jesús se fue al cielo, etc. ¿Y qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa cuando una persona está enferma y necesita que una persona le vaya y le ore? ¿Qué pasa cuando una persona está endemoniada y necesita que tú y yo podamos ir a un lugar y poder practicar esto? Obviamente que ahí todas las cosas que nosotros estado aprendiendo se tienen que hacer realidad. Yo les cuento un testimonio y obviamente que lo que estoy predicando, lo estoy predicando porque de una u otra forma lo viví, lo sigo viviendo todo el tiempo, porque veo que no estoy a la altura todavía de creerme que yo soy esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios, ese real sacerdocio que va a anunciar las obras y las maravillas de Dios. Y les quiero comentar que hace unos cuantos meses, llegó aquí un vecino en mi comunidad, voy a obviar su nombre por obvias razones, pero bueno, llegó hace como 5 meses y ha estado haciendo una revolución en la comunidad porque esto es un sitio muy tranquilo
y obviamente no estamos acostumbrados ninguno de nosotros a fiestas y a todos esos revuelos que hace el vecino, y ya obviamente toda la comunidad se le puso en contra. El chamo lamentablemente tiene problemas de droga, tiene problemas de muchas cosas, problemas psicológicos, no es un chamo normal, y es un joven así como yo, tiene apenas 27 años, y al principio yo vi que él estaba haciendo por su carácter, porque también es un poco agresivo, estaba causando mucha intranquilidad a nuestra comunidad, y obviamente la comunidad estaba atacándolo mucho. Llegó un momento hasta lo sacaron del grupo del edificio, ya incluso llamaron a la policía en una fiesta que tuvo y la policía se lo llevó, etc. Muchas cosas que han pasado en este tiempo en mi comunidad, muy difícil, pero yo decidí en algún momento acercarme a él y no ser una persona más que solamente le estaba criticando y estaba queriéndolo cambiar o queriendo que se fuera de esta comunidad. Lo invité a comer a mi casa, no sé, nos conocimos, etcétera. Yo conocí su historia, conocí su contexto, me di cuenta de muchas cosas, pudimos hablar y bueno, hoy en día estamos en este proceso de hacer amistad antes de poder invitarlo. Y justamente hoy en la mañana, yo desde ayer ya tenía escrita esta prédica. Hoy en la mañana, como a las 6 de la mañana, nos entra una llamada, es de una vecina que por primera vez nos llama, pero nosotros atendimos y ella nos dice: Jesús, necesito que vengas a casa del fulano de tal porque está, no sé, está raro, está teniendo unos ataques súper raros y tú eres la única persona que se ha ganado la confianza como para saber qué tiene. Yo me paro y me paré de la cama así como, wow, ¿qué es esto? No entiendo nada, pero lo único que me venía a la mente era el título de la prédica. Ese fue Jesús, yo no. Y yo realmente estaba tentado a poder decir, wow, es que son las 6 de la mañana, anoche me acosté a las 2:30 de la mañana haciendo unas tareas que tengo retrasadas de algo que estoy estudiando, estaba bastante cansado esta mañana y se me pasó por la cabeza evadir esa responsabilidad. Pero a las 6:30 me levanté, me puse mi camisa y me fui. Obviamente cuando entré a su casa, el chamo, no sé sinceramente qué tenía, porque no estaba ni tomado ni nada, pero sí, él estaba viendo cosas en su casa, estaba escuchando algunas voces, como por ejemplo me decía cosas como, Jesús, ¿viste lo que oíste? Y yo decía, ¿qué oí? Me están hablando, mira, ¿viste que tal persona se acercó? Y yo, perro, era súper extraño. Yo oré por él en esta mañana, en ese momento. Después me devolví a mi casa, le comenté a mi esposa lo que estaba pasando y los dos decidimos ir a su casa. Y fue extraordinario porque obviamente sabíamos que estábamos en presencia de una influencia demoníaca y bueno, nos armamos de valor y oramos mucho para que Dios nos utilizara para eso. Y yo creo, hermanos, que Dios obró en eso. Ahora, ¿qué te estoy queriendo decir acá? Que todas las cosas que nosotros y que yo mismo he leído esta semana con respecto a cómo Jesús llega a una comunidad a transformar la vida de las personas, cómo enfermos, endemoniados se acercaban a Jesús y Jesús los liberaba. Todas las cosas de una u otra manera, tú y yo las vamos a tener que poner en práctica en algún momento. Y tienes que estar preparado para eso, porque tienes que creerte que tú vas a ser parte o ya eres parte fundamental de la obra que Jesús quiere hacer o que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Entonces, bueno, para no hablarte más de algunos hombres de la Biblia, quiero hablarte de algunas personas que marcaron la historia de la humanidad. Por ejemplo, Martín Lutero en Alemania, quien publicó 95 tesis en la puerta de la iglesia donde servía como sacerdote. Tradujo la primera Biblia en alemán y esas fueron las bases del pensamiento y de las acciones de la Reforma de Europa. Juan Calvino, un joven pastor con tan solo 25 años, comenzó a redactar para el Consejo de Ginebra unas ordenanzas eclesiásticas que incluían políticas para las cárceles, la educación, la salud física y la seguridad de los ciudadanos, y estableció la primera universidad protestante de la historia. Ojo, y esto no lo está haciendo un Pablo, no lo hizo un Pedro, no lo hizo un Lucas, etcétera, los discípulos que ya conocemos. Lo hizo, te nombro a este tipo de personas para que te puedas relacionar. Lo que yo busco en esta prédica es que tú te puedas identificar. Si fue difícil identificarte con Jesús, te pongo a los discípulos. Ahora, si fue difícil ponerte a los discípulos, te pongo a personas común y corriente. Todos somos personas común y corriente. Pero todavía me acerco personas a ti para que te puedas identificar y puedas decir,
es que yo puedo hacer cosas importantes para la sociedad. Yo creo que sí. Y la última persona, obviamente son muchas personas que han marcado la historia, pero solamente quise resaltar 3. La última persona es William Tyndale. Él fue un instrumento clave de Dios para traer la reforma a Inglaterra, quien tenía como visión: si Dios preserva mi vida, haré que un muchacho campesino que conduce el arado sepa más de las escrituras que el mismísimo Papa. ¡Wow! Él pasó 12 años en el exilio de su país natal y durante ese tiempo aprovechó para traducir la Biblia del original al lenguaje común del pueblo. En 1536 fue traicionado, encarcelado y finalmente ejecutado. El día de su muerte declaró: Dios es mi testigo que nunca he alterado contra la voz de mi conciencia ni una sola sílaba de su palabra, ni lo haría en este día, aun si me ofrecieran todas las riquezas, honores y placeres de esta tierra. Antes de ser estrangulado y quemado en la hoguera, oró por el rey Enrique, su perseguidor: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Aunque su vida fue extinguida, las llamas de la libertad ardieron más fuerte que nunca, porque la palabra de Dios se esparció por toda aquella nación. Y el mismo rey Enrique reconoció que la Biblia, en un tiempo después, que la Biblia es un libro necesario para él gobernar y para su pueblo. Es decir, la oración que tuvo William de que el Señor le abriera los ojos a ese rey funcionó, y por eso fue que Inglaterra pudo tener la Biblia en aquel momento y la palabra de Dios se esparció. Qué increíble cada una de estas historias. Y ahora, ¿qué podemos aprender de cada una de estas historias? La primera cosa que podemos aprender y que quiero resaltar es que las cosas que has estado leyendo y registrando acerca de Jesús y su palabra, en algún momento van a tener que hacerse realidad. Vas a tener que vivir y experimentar eso mismo. Hermanos, tenlo por seguro que todas las cosas que estás aprendiendo, Dios va a provocar que algunas cosas sucedan en tu vida para que tú puedas poner en práctica orar por un enfermo, para que puedas poner en práctica liberar a una persona que está endemoniada, para que puedas poner en práctica orar por la comida y que la comida se multiplique. Jesús, pero eso puede pasar. Si está escrito, si Jesús lo hizo, eso puede pasar. Porque nosotros ahora estamos destinados a hacer las obras mayores de las que Él hizo, y tú tienes que creerte eso. Yo no sé si lo que estoy diciendo te parece casi que imposible que Dios haga ese tipo de cosas contigo, pero déjame decirte que Dios necesita que tú y yo podamos ser personas responsables o personas que estén al frente de toda esta predicación del mensaje del Evangelio en esta tierra, porque Él va a ser de ti un testigo, no solamente un testigo que hable, no solamente un testigo que convenza con palabras, sino también con demostración y poder del Espíritu Santo. Eso lo vas a hacer tú en el nombre de Jesús. Así que la número 2 es una realidad de que podemos hacer cosas mayores de las que Él hizo. No nos compete a nosotros querer cambiar esto o justificar o buscarle la vuelta para al final tener que salirnos de esa responsabilidad. Esto está escrito, esta es la palabra de Dios y está escrito para ti y está escrito para mí. Es una realidad que podemos hacer cosas mayores. Ustedes harán. Es un ejercicio que podemos colocar ahí en tu casa. Di, yo haré cosas mayores de las que Él hizo. La tercera, solamente cuando te es revelado quién es Dios y del propósito que tienes, podrás ser realmente relevante, no solamente en la sociedad, relevante en tu familia, relevante en tu casa, tu vecino, etc. Cuando tú entiendes quién es Dios, cuando entiendes el mensaje del Evangelio, cuando entiendes quién eres tú para Dios y cuando entiendes que Él preparó obras para ti, para que tú anuncies las obras que Él hizo, tú vas a decir, Señor, yo tengo trabajo. Tengo trabajo porque voy a la iglesia no simplemente a recibir y a quedarme con lo que recibí y hacerlo para mi familia, sino voy a la iglesia para recibir, para que yo mismo sea tratado, yo mismo sea cuidado, pero también yo para cuidar a otros y demostrarle a los demás que lo que yo creo realmente es real. Por eso es que tú y yo estamos viendo toda esta temporada de Jesús, porque viendo su vida nosotros podemos decir, si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y Dios se va a llevar la gloria.
porque es su voluntad que tú seas enviado a experimentar a Dios. Así que no tengas temor, levántate. Si hay alguna persona que está siendo enferma, atacada por cosas hoy en día, en esta cuarentena, una persona que esté triste, créeme que tú tienes la capacidad en Dios, no es tu capacidad, no somos nosotros, tienes la capacidad en Dios de poder a través de Él, poder llevarle sanidad a esa persona. Y la cuarta cosa es, al parecer las grandes dificultades harán de nosotros grandes cristianos. Te lo puede decir la vida de Felipe en la Biblia. Te lo quiero leer ya culminando. En Hechos 8, 4 al 8 dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. En ese momento todos los discípulos, después que Jesús asciende al Padre, están congregados y están reunidos junto con todos los cristianos en Jerusalén. Pero sucedió algo después de la muerte de Esteban, que el mismo gobierno, la autoridad civil en ese momento, empezaron a perseguir a los cristianos y todos los cristianos tuvieron que dispersarse por diferentes regiones. Bueno, a Felipe, dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías, a los samaritanos. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, es decir, Felipe estaba cumpliendo con eso de ser testigos. Al oír Felipe, es decir, tuvo que hablar Felipe, pero también no solamente habló, sino que acompañó con lo que hablaba señales y milagros. Dice que mucha gente se reunía y todos prestaban atención al mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de gran alegría. Una persona que llegó a Samaria por causa de la persecución, es decir, de una u otra manera, Dios permitió en ese momento la persecución para que el evangelio se pudiera esparcir por toda la región. Porque no solamente Felipe, estamos hablando de que muchos fueron a distintos lugares a poder hacer lo mismo que hizo Felipe, a poder hablar, pero no solamente hablar, sino acompañar con acciones y con prodigios milagrosos lo que ellos estaban hablando. Y así como eso, obviamente que esta cuarentena, de repente tú estás en tu casa, pero yo he escuchado muchos casos y testimonios de hermanos de nuestra congregación decir: mira, esta cuarentena ha hecho que yo pueda ser un poco más relevante en mi comunidad, en los condominios, ser más relevante para mis vecinos, he estado ayudando a personas que han estado sin comer, he estado colaborando, haciendo algún tipo de obra social en la calle, etc. Yo sé y tengo la convicción de que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con alguna persona que ha estado necesitada. Cada uno de nosotros, esa experiencia es una oportunidad para que tú todas las cosas que has estado leyendo durante años las puedas poner en práctica. Así que, amados, es nuestra oración que podamos ser parte principal de todas las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros en esta tierra. Es necesario que tú te puedas ver no solamente como un simple cristiano, te puedas ver como un ministro de Dios. Quizás me dirás: bueno, Jesús, pero es que yo no tengo, no soy líder de la iglesia, no tengo un llamado así del otro mundo. Pero solamente haber aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador ya te hace a ti una parte responsable del mensaje del Evangelio. Y por lo tanto, dice la palabra que tú puedes hacer cosas mayores de las que Él hizo. Así que, amados, recibe esta palabra y que pueda edificarte, que puedas meditar en ella y que también la puedas poner en práctica en tu comunidad, en tu familia y hasta los confines de la tierra. Un abrazo, les amo mucho y bendiciones.